Hola a todos, bienvenido al canal Lingüista-24. Me llamo Nicolás Galmos y hoy es la reseña de El Padrino. En caso de que algunos de ustedes no lo sepan, este año es el 50 aniversario de El Padrino y también hoy El Padrino sale en Blu-ray y 4K. El Padrino se estrenó el 24 de marzo de 1972. La película está dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizado por Marlon Brando, coprotagonizada con Brando, Al Pacino, James Caan y Diane Keaton en papeles secundarios. La película se centra en la familia Corleone, una de las familias mafiosas más poderosas de la ciudad de Nueva York durante los años 40 y 50. El Padrino es una historia que envuelve la parte familiar, social, cultural, económica, individual, amistad y todo que conlleva un grupo directivo. Vemos directamente las consecuencias que conlleva estar en este tipo de vida. Podemos notar las altas y bajas, las alegrías y las tristezas, etcétera, etcétera, que se encuentra en este prototipo de vida. El amor y desamor, que afecta directamente a la familia, a los amigos, allegados, en fin, el núcleo que rodean. Una frase muy familiar, no es personal, es solo negocio, pero en realidad envuelve la traición, lo poco que valoran la vida de sus amigos, de sus familiares, que pasan a ser las víctimas. Hay muchos personajes en la película basados en personas reales. Vito Corleone está basado en Frank Costello. Moe Greene está basado en Bugsy Siegel. Johnny Fontane está basado en Frank Sinatra y Emilio Balsini está basado en Vito Genovese. Te daré una breve historia de la mafia. Frank Costello fue uno de los pandilleros más grandes en la historia de la mafia. Costello nació Francesco Castiglia en Cassano allo Ionio, Italia, en el año 1891. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía 4 años. Costello tuvo su nombre por tratar con contrabandistas irlandeses durante la década de 1920. Costello era conocido como el primer ministro del Bajo Mundo por ser diplomático. Benjamin Bugsy Siegel era un pandillero conocido por traficar drogas, entre otras cosas. Siegel fue a Nevada porque el juego es legal allí.
Siegel decidió elegir Las Vegas, una pequeña pueblo en ese entonces, como el lugar de una gran meca del juego. Siegel inició la construcción del primer hotel en Las Vegas, el Flamingo, en diciembre de 1945. La construcción del Flamingo terminó en diciembre de 1946. El 20 de junio de 1947, Siegel viaja a Los Ángeles para ver a su amante Virginia Hill. Virginia Hill fue a París en ese momento. Siegel fue a la mansión de Virginia junto con el asociado de la mafia Alan Smiley. Más tarde esa misma noche es cuando mataron a Siegel. Siegel estaba tomando una copa con Alan Smiley cuando de repente un asesino a sueldo comienza a dispararle a Bugsy Siegel. Alan Smiley pudo evitar que lo mataran. Siegel recibió múltiples disparos, incluido uno en el ojo izquierdo. La mafia ordenó el golpe por su falta de respeto a las reglas de la mafia. Cuando la mafia se apoderó de Las Vegas y sus casinos, Lucky Luciano estableció a Frank Sinatra como la principal atracción de Las Vegas. A principios de la década de 1950, la carrera de Frank Sinatra estaba decayendo. Vio una oportunidad al participar en la película de guerra From Here to Eternity, pero el productor de Columbia Pictures, Harry Cohn, en que se basa Jack Waltz, dijo que no a Sinatra. Sinatra acudió a Lucky Luciano en busca de ayuda. Luciano envió a sus secuaz para que se ocupara del asunto y le hizo a Cohn una oferta que no puede rechazar. Y Cohn después eligió a Sinatra para la película. El 2 de mayo de 1957, Vito Genovese envió a su guardaespaldas y chofer Vincent el Mentón Gigante a asesinar a Frank Costello en el vestíbulo de su apartamento. Gigante no logró asesinar a Costello. Costello se negó a identificar al agresor ante la policía. La mafia dejó que Costello se retirara y Costello dejó que Genovese tomara su posición de ser el jefe de la familia criminal Luciano, que se cambió a la familia criminal Genovese. En 1959, Genovese fue declarado culpable de tráfico de drogas y condenado a 15 años de prisión. En 1960,
1969, Genovese murió en prisión de un ataque al corazón. En el 18 de febrero de 1973, Frank Costello muere de un ataque al corazón. En retrospectivo, la película enseña una gran lección de cómo es la vida en la mafia. Estas historias de la vida real de las que acabo de hablar te dan una idea del mundo del crimen organizado y una historia de pandilleros conocidos de esa época. Apuesto a Frank Costello, un año antes de morir, vio El Padrino. También apuesto a que Frank Sinatra también vio El Padrino. Eso es todo lo que tengo para ti hoy. Que tengan un buen día y los veré la próxima vez. Chao.